Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a empezar el último tema ya de química, ¿vale? Después de ver esto ya habremos visto todo. Y vamos a ir con el tema de polímeros. Me preguntaréis, ¿han preguntado alguna vez polímeros? Pues mira, de momento no han preguntado polímeros. Sí que es verdad que como los polímeros son muy útiles en nuestra vida cotidiana, pues en la reunión dijeron como que poco a poco iban a intentar meter ejercicios de estos, pero claro, no tenemos ningún ejemplo de ejercicio. El tema que aparece en el libro y que aparece en general es muy teórico, entonces pues por ahora no creo que aparezca, y menos pues este año con todo lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, nosotros en este tema nos vamos a dedicar a subrayarlo, a ver un poco cuáles son los polímeros más importantes que aparecen en la vida cotidiana, y lo único que yo haría es, pues con lo que subrayemos del libro, que no creáis que va a ser mucho, y lo que vayamos comentando, pues hacerme un esquemita de 2 páginas como mucho, de cuáles son los polímeros más importantes, cómo se llaman y para qué se utilizan, ¿vale? Vale, la página 375 vamos a subrayar donde dice: las moléculas son agrupaciones discretas de átomos unidos por un enlace covalente. Eso ya lo sabemos, que la molécula se une por enlace covalente. ¿De acuerdo? Dice: los seres vivos son sistemas químicos muy particulares construidos a partir de grandes estructuras químicas covalentes en cuyo manejo se ha especializado. Estas estructuras, que pueden denominarse macromoléculas, se forman a partir de moléculas más pequeñas unidas entre sí por enlaces covalentes, ¿vale? Pues los seres vivos están formados de moléculas, de muchísimas moléculas que se unen. Eso se llama macromolécula o también polímero, ¿verdad? De hecho, abajo dice: es más adecuado describir estas últimas agrupaciones como polímeros, es decir, agrupaciones muy grandes de átomos que se han formado por unión repetida de moléculas más pequeñas o monómeros. Ya sabéis lo que es un monómero dentro de un polímero, ¿verdad? El monómero es la estructura más pequeña que se va repitiendo, ¿vale? Hay dos tipos de polímeros: los polímeros naturales y los polímeros artificiales. Ya solo por cómo se llaman deberíamos saber que los naturales son los que se obtienen de la naturaleza, y los artificiales pues van a ser el resultado de que modifiquemos esos polímeros naturales pues en el laboratorio, ¿vale? Mediante procesos químicos. Dice: los polímeros naturales, como la seda, celulosa, almidón o goma, que se obtienen del látex de algunas plantas, son conocidos desde hace mucho tiempo, ¿vale? Los polímeros artificiales, que ya hemos dicho lo que es, surgieron como imitación de los polímeros naturales. Es el caso del caucho sintético. El caucho sintético es el que se utiliza, por ejemplo, en los neumáticos. Y abajo pone también otro ejemplo, que es el ejemplo del nylon. A ver si lo encuentro aquí. Aquí está. El ejemplo del nylon, ¿vale? Que se utilizó, dice aquí, para sustituir a la seda. El nylon, no sé si sabéis qué es lo que se usa, pues por ejemplo, para los hilos de coser, ¿vale? Vale, en la siguiente página os subrayo ya lo que tenéis que subrayar vosotros y os voy un poco explicando y leyendo. Dice: muchos polímeros, especialmente los artificiales, no son moléculas bien definidas, sino mezclas de moléculas de diferentes tamaños, ya que el proceso de crecimiento de las cadenas poliméricas está sujeto a leyes de la probabilidad. Dice más abajo: según su composición química, es decir, según de qué esté formado, de qué elementos esté formado un polímero, se pueden considerar dos grandes grupos: los inorgánicos y los orgánicos. ¿Qué serán los orgánicos? Sabéis que una molécula orgánica es aquella que contiene carbono e hidrógeno, no solo carbono. Por ejemplo, el CO2 no es una molécula orgánica aunque contenga carbono, eso lo vimos en el tema de orgánica, ¿vale? Pues los orgánicos, los polímeros orgánicos son aquellos que tengan carbono e hidrógeno, y los inorgánicos serán aquellos que no lo contengan, ¿vale? Dice aquí: polímeros inorgánicos. Se trata de macromoléculas formadas a partir de enlaces covalentes, pero sin intervención de moléculas hidrocarbonadas en su composición. En la línea abajo dice: azufres poliméricos se basan en el azufre, fosfacenos en fósforo y nitrógeno, fibras de carbono y de grafito, que veremos más adelante. Polímeros orgánicos formados a partir de hidrocarburos o sus derivados. Se clasifican en abajo pues poliésteres, poliamidas, etc. Según su origen, ya hemos dicho que hay dos tipos de polímeros: naturales y artificiales, ¿vale? Esto lo hemos explicado justo en la página anterior. Bueno, yo os marco aquí lo que tenéis que subrayar de la siguiente página. Dice: polímeros de adición. El polímero de adición se forma por la unión directa de unas unidades monoméricas con otras, sin que se elimine ningún tipo de molécula residual.
Estas reacciones se basan en la existencia, de uno o varios enlaces dobles o triples en la molécula monomérica, que se convierten en enlaces simples en el polímero. Es decir, me está explicando lo que es una reacción de adición, que nosotros son las únicas que hemos visto en el apartado de reacciones orgánicas con polímeros, es la única que hemos visto, se rompe ese enlace doble y se convierte en enlace simple que utiliza para continuar la cadena. Esa reacción se llamaba reacción de polimerización, ¿vale? Por ejemplo, abajo tenéis un ejemplo aquí de la reacción de polimerización del isobutilo, ¿vale? Bueno, del isobutileno, perdón. Lo que tenéis es aquí el monómero y cómo haríamos la reacción de polimerización, ¿vale? Que podría salir en el examen en el apartado de reacciones, ¿vale? Que es importante. ¿Qué es esto? Pues esto es un tipo de caucho, ¿vale? Es un caucho que se utiliza a veces porque es el único caucho que es impermeable a los gases, ¿vale? Y después aquí tenemos otro ejemplo, que es el ejemplo más típico. De este hay que saberse el nombre. Normalmente para saber el nombre de los polímeros lo que hacemos es añadirle la palabra poli delante. Por ejemplo, si esto es el eteno, esto es el polieteno. Lo que pasa es que no se conoce como polieteno, esto también se conoce como etileno y el nombre más común que tiene este polímero es el polietileno, ¿vale? ¿Qué es el polietileno? Pues es el plástico más utilizado en el mundo, ¿vale? Por eso es importante saberlo, estudiarlo y por supuesto saber la reacción que en los exámenes ha sido la única reacción de polímeros que ha salido, aunque nosotros podríamos hacer más, ¿vale? Si aparece un doble enlace, ya sabéis que se rompe y se forman enlaces simples, ¿vale? Bueno, de la página siguiente vamos a ver otros ejemplos de polímeros. Dice aquí poliamidas, ¿vale? Estos serán amidas que se unen muchas amidas y forman la poliamida y se pertenecen a este grupo los polímeros como el nylon. Ya sabéis que el nylon era la que se utilizaba para la fibra, es como la fibra para fabricar tejidos, ¿vale? Poliéster es otro ejemplo de polímero. Pues ¿para qué se utiliza el poliéster? Pues especialmente pues, para la industria textil, ¿no? Cuando veces miréis la etiqueta de la camiseta y veis que está hecha de poliéster, ¿vale? Siguiente, poliuretanos. ¿Qué son los poliuretanos? Pues los ejemplos más típicos son esponjas, estropajos, todo eso. Pues bueno, ya sabéis que todos esos materiales se forman con un polímero que tiene estas características. Bueno, y ahora pues continúa nombrándonos cuáles son los polímeros artificiales más interesantes. El primero, el polietileno, ya hemos hablado de él, ¿vale? ¿Para qué se usa? Dice abajo, juguetes, láminas para embalaje, cubos, botellas, recipientes diversos, etcétera, ¿vale? El PVC, que también es un material muy, muy utilizado. Dice, el cloruro de polivinilo es uno de los plásticos de mayor consumo. Se obtiene del cloruro de vinilo o cloroeteno, ¿vale? Veis ahí que el monómero sería el cloroeteno, ¿de acuerdo? Si os preguntan en selectividad, pues por ejemplo, el cloroeteno y os dicen que hagáis la reacción de polimerización, tenéis que hacerla y tenéis que saber que esta reacción que os sale es el PVC, ¿vale? Y si lo decís, estará bien, ¿vale? Por ejemplo, esta reacción yo creo que es importante saberla, ¿vale? ¿Para qué se utiliza? Para tuberías, puertas, ventanas, objetos de... Bueno, lo pone ahí todo abajo, ¿vale? Esta, por ejemplo, la veo interesante, ¿de acuerdo? Para selectividad, para preguntarla yo en algún apartadito de reacciones, etcétera. Otros ejemplos, pues pone ahí poliestireno, que se utiliza como aislante térmico en la construcción, ¿vale? Polimetacrilato, gafas de seguridad, mamparas, antibala, vidrios, por ejemplo, vuestras taquillas tienen el cristal de metacrilato, ¿vale? Las taquillas del cole, pues es ese material, un polímero. Baquelita se utiliza también para aislantes, para enchufes sobre todo, ¿vale? Bueno, y por último hablar de dos polímeros muy importantes, la fibra de vidrio y la fibra de carbono. La fibra de vidrio dice que es otro polímero muy importante, sabéis que se utiliza mucho en la vida real para que, pues, en piscinas, chasis de vehículos, cascos, etcétera, ¿vale? Y fibra de carbono, que también es muy, muy importante en la fabricación, sobre todo automovilística. Dice, la densidad de la fibra de carbono es mucho más baja que la del acero, es decir, pesa menos, y sus propiedades de alta resistencia y tensión y baja expansión térmica la hacen muy apropiada para aplicaciones aeroespaciales y deportivas, ¿vale? Pues eso, diseño automovilístico, barcos, piezas de aviones, naves espaciales incluso, ¿vale? Pues es muy importante este polímero.
Y fin, ¿vale? No voy a decir nada más, es un tema muy teórico, es un tema que nunca ha salido, pero yo he perdido tiempo haciendo este vídeo y esto es precisamente a lo que me refería el primer día de clase, que me acuerdo perfectamente de la charla que di. Si yo he perdido 10 minutos o 15 minutos haciendo este vídeo, es porque es una cosa que igual deberíais saber, ¿vale? Por lo tanto, yo lo que haría sería hacerme un resumen o un esquema de lo que hemos visto en estos 10 minutos, que nos cuesta tampoco mucho, y tenerlo presente por si lo pudiesen preguntar, ¿vale? Os envío un beso y nos vemos en el próximo vídeo.